Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Yesterday Origins. Estamos aquí junto... ¿Cómo era este personaje nuevo? Yago, ¿no? Vale, Yago, ya comenté yo que no sabemos exactamente quién es, ¿vale? Porque... Ya, es que tengo aquí un libro, lo tengo todo apuntado por aquí, pero no sé si no sabemos si es Miguel de... No, Orduña es el jinete Orduña, que es el malo. Es el, sí, el que ha salido antes. Que es el de la secta. A ver, ¿cómo se llamaba este? ¿De dónde está apuntado, tío? Miguel de Castro, ¿vale? Que supuestamente Miguel de Castro éramos nosotros, o sea, nuestro personaje, John Yesterday, que fue el primero, ¿no? Que fue el que Ingenieros de Orduña le echó la maldición a aquella, ¿no? Para que no pudiese morir nunca, ¿no? Con la marca, ¿no? Le puso la marca de la Y esa, ¿no? Y pues luego cuando de repente fuimos a llevar la pipa aquella, ¿no? A la señorita Baxter en su mansión de aquí ahí en París, pues tuvimos esta especie de revelación y aparecimos aquí, ¿vale? Y vimos como el Ginés de Orduña, supuesto creo que es él, ¿vale? Sí, es que no me acuerdo. Porque hace ya 2 días creo que no juego. Y entonces vimos esa escena, ¿no? Como que un valiente quiso leer ese libro que tenían ahí y se le pusieron los ojos, como que se le empezaron ahí a salirle sangre por los ojos y que se quedó ciego. No sé si ha muerto. Eso sí que no lo sé. No se ha dado a entender si ha muerto o no. Eso sí, los ojos se los destrozó completamente. O sea que no se podía leer. Y nada, pues ahora tenemos el control de Iago, que supuestamente somos nosotros también. Pero entonces, si somos nosotros, ya no sé si estamos antes o después. O sea, de lo de. Yo creo que estamos. Eh, Después de que al principio del juego, ¿no? Escapásemos de allí, nos rescató Ginés. Y ahora seguramente, pues Yago a lo mejor es el nombre de. Que tiene como fraile. No lo sé, tío. Bueno, yo en mis divagaciones, no haceme caso, vamos a jugar y punto, ya lo descubriremos. Como siempre, he dado las gracias por estar ahí, gente, y vamos a pasarlo genial, que es lo importante. Bueno, vamos a ver qué tenemos. A ver, lo primero que tenemos es una coronilla de la hostia. Estamos medio calvetes. Vale, tenemos esto. ¿Qué es? Sal, imprescindible en invierno, cuando el hielo bloquea los goznes de puertas y ventanas, especialmente en esta ala de la abadía. Vale, o sea que hace mucho frío. Ya está. No. Papel, el segundo bien más preciado entre los copistas de la abadía. Ajá. Al primero, la tinta, no tiene acceso los novicios como tú. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. Lo coge, pero no me dice lo que es. Estupendo, hombre. ¿Qué has cogido, tío? Te apostarías el rosario a que el compás pertenece a Fray Ezequiel y que Giuseppe te lo tomó prestado para alguna de sus pruebas. Giuseppe. Vale, es un compás. Interesante. Vale. ¿Algo más? Esa es la venda con la que cubriste tus ojos anoche para ir a la biblioteca secreta. Ah. O sea que nosotros queremos ir a ver el libro. Eso es lo único que sé. Una rara sensación te embarga. Te aterra tocarla. Vale, pues si te aterra tocarla, no la toques. Cógela con el compás o yo qué sé. Nada. Tenemos aquí algo. No te sentarás en tu escritorio de nuevo hasta que no te hayas enfrentado al asesino de Giuseppe. Ah, Giuseppe es el que ha muerto. O sea que ya nos ha dejado entender de que ha muerto. El libro de la biblioteca secreta. Vale. O sea, ya nos ha dado a entender que sí que ha muerto. Aparte de quedarse ciego, murió. Vale. Aquí no tengo nada más. Tengo esto. Hace 2 noches, tras una de tus pesadillas recurrentes, entraste al scriptorium y encontraste a Giuseppe bajando de la lámpara. ¿A Giuseppe bajando de la lámpara? ¿En serio? Shh, don't tell a soul. We'll have a good laugh tomorrow. I'm going to make Brother Botillo lose some weight. ¿Qué es esto? No habías vuelto a acordarte hasta hoy. Vale. Vale, no podemos ver más en la foto. Bien. Tenemos esto también. ¿Qué es eso que es sobre el escritorio de Giuseppe? ¿Qué es? ¿Qué es? Dime. No sé, tú sabrás. Una bobina de hilo gastada. Ah. Vale, ya está. Es que no puedo... La foto no se puede mover, ¿vale? La lámpara.
Vale. Y... de momento nada más. Vale, por aquí podemos pasar a otra estancia. Aquí tenemos unos libros. Nadie más que Toribio, el copista favorito de Ginés. Tiene licencia para tocar los libros de esas estanterías. Vale. No puedo moverme. No, por si acaso. No. Fuera. Bicho. Ahí, arriba, Giuseppe. Estoy por coger el ratón, te lo juro, y cambiar el ratón. A ver. Suena cuando Fray Ginés requiere en su despacho a Toribio, su pupilo predilecto. ¿Podemos hacerla sonar? Cortar... a ver. La cuerda entra por la pared que comunica con el despacho de Ginés. Ah, vale. Ya entiendo. Toca... sí. Toca la cuerda a Ginés y suena aquí a este para que vaya corriendo a ver qué quiere. Suena como el día del juicio final. ¿Podemos hacer algo con ello? Uy, podría lanzar eso desde lejos para hacer sonar la campana y hacer creer a Toribio que Fray Ginés le está llamando. Pero, ¿y si luego Toribio lo viese? O le caes encima, sabría que has sido tú y se liaría. Podría lanzar eso desde... pero ¿y si luego Toribio lo viese? Sí. Es lo mismo, ¿no? Vale. Y la cuerda la podríamos manipular a lo mejor. ¿O qué? Vale, es que supuestamente... Yeah. The other day, when Brother Botillo was sleeping and Ginés was not in his study, I snuck in through this window. It's a bit risky and not an easy feat. But oh, the pleasure that comes from knowing that I could steal something from our superior, if I so desired. Todo eso. Vale, pues muy bien. Es que supuestamente nos está dejando entender de que necesitamos que este personaje, que será Toribio, se vaya, ¿no? Vale, tío. Es que, mira, el control es una mierda, ¿veis? Así, me sale la A, pero es que no... me está marcando la ventana. ¿Veis? Mira, ¿sabed qué? Vamos a probarlo. Gente, ya está. Termino antes, tío. Desactivo el mando. Ratón. Toma ya, ¿eh? Vale, a ver cómo va con un ratón. Es que es diferente. ¿Esto qué es? Ah, mira, aquí sí que me marca los objetos, ¿veis? ¿Y por qué con el mando no? Y esto es la pausa normal. Vale. Y si bajo aquí, pues me sale lo que tenemos. Vamos a probar a jugar un rato así, tío. Es que parece más fácil, ¿no? Aunque me resalta muy levemente, ¿veis? El objeto, tío. A ver. Con este movemos el personaje. Y si toco aquí la ruleta. No, si toco la ruleta no hace nada. Tendría que darle aquí y me dice los puntos de interés. También es más fácil. Vale, pues es casi más fácil, tío. Ojalá Ginés le hubiese escuchado cuando pidió leer el libro antes que Giuseppe. Fray Toribio, compañero de scriptorium por azar, observante por decisión propia y de puta por derecho. ¿Qué palabra es esa? Es la primera vez que la oigo, ¿eh? Es que suena fea. No sé. A ver, vamos a hablar con él. Say, Toribio? Vale. Ayer. About last night. Nothing happened last night. Nothing. No sucedió nada, dice. Bueno, vamos a hablarle de Do todo. you think that Ginés knew what was going to happen? You take that back. Father Ginés is a saint, not a murderer. Vale. Where's the Biblioteca. library? I don't know. Come on, you often disappear with Brother Ginés. I'm sure that's where he takes you. Of course. I'm the best copyist in the Abbey. And who else would he trust to copy the secret books? And? He always blindfolds me, just like last night. It's better that way. I won't have to resist the temptation of reading heretic texts. Vale, un segundo. Deje el mando por otro lado, tío, me está molestando. Vale. When Giuseppe started to bleed, you did nothing to help him. It was the devil's doing. That was Satan's blood. It could have contaminated me. I helped him. Then get away from me.
Vaya tela, tío. Later, upon returning to my cell, I thought I heard whipping in yours. That's not true. Do you remember that the abbot prohibited self-flagellation? Do you? Why? Why can't a pious man pay for his evil deeds? What evil deed did you perform last night? I thought nothing had happened. Go with God. Bueno, pues yo creo... Yo creo que este no es. No es. Esto, es que no sé, tío. Es que estoy hecho un lío. Yo creo que esto es antes, tío. Me parece, no estoy seguro, tío. Yo creo que esto es antes de... O a lo mejor es al mismo tiempo. Y nos tienen a nosotros recluidos. O sea, a John. A Miguel. Qué lío. ¿Intenta ayudar a Giuseppe? No, sucia rata. Intentó ayudar, perdón, era una pregunta. Fray Toribio, compañero de Scriptorium, por azar, observante. Vale, eso ya me lo ha dicho antes. No podemos hablar nada más. Es que había más cosas, ¿no? Esto está About hecho. last night. Nothing happened. Vale, es que no me cortó. What do you think happened exactly? Didn't I tell you already? It was the devil's doing. He has possessed that book. I thought the devil specialized in possessing people. Are you really that naive? He can possess the very air you breathe. I heard that about 2 years ago, in a village far away, the devil possessed a hog so that it would devour the son of a noble. That's amazing. Hace 2 años. Hostia, espérate, lo quiero ver. What Eso do you es lo que think yo happened buscando. exactly? Didn't I tell you already? It was... I thought the devil... Are you really that naive? I heard Aquí. that Hoy about 2 hará years cosa de ago, 2 años in en a una village villa far lejana. away, El demonio the poseyó devil possessed a una hog puerca so para that que it would devorase al devour hijo the de un son of a noble. noble. That's amazing. Vale. Supuestamente es esa escena. El hijo del noble es Miguel de Castro, que se lo lleva luego Ginés cuando nos escapamos. Y la puerca es la que había allí, ¿no? Y se creen que la había poseído el demonio, porque por lo menos el carcelero es lo que le hicimos pensar, ¿no? Vale, a ver. What are you copying? A text lacking in righteousness. Hortensius by Cicero. De Cicero. Cicero. Vale. ¿Poco pío? If the book is everything you say it is, why are you copying it? Because that cursed Father Ezekiel is contaminating the soul of our dear abbot. He manipulates him with his science and his art to lead him off the righteous path. I wouldn't rule out the use of magic either. Vale. But was it not the very same book that led St. Augustine of Hippo to embrace faith? What's that? Oh, yes, but God can write straight on crooked lines. That does not prove that the book is not impure. Furthermore, St. Augustine was a sinner before he was a saint. Grant me chastity and continence, but not yet. Pervert. Vale. Ya está todo, ¿no? ¿Está todo? No, me falta esto. Estantería con May I libros. take some books from the shelf? Absolutely not. It's time to write, not to read. Vale, pues ya está. Bien. Vale, ¿y cómo se mueve esto? Vale, así y así. Pulso el ratón. Nada. Vale. ¿Esto qué es? ¿El clic derecho? ¿Qué hace? ¿Se centra? ¿Y esto? Anda. Es que hay cosas que con el mando no salen. Curioso. Sí, es curioso, tío. Vale, vamos a otra zona. Vale, tenemos allí esto. Su altura evita que nadie os espíe mientras trabajáis. Vale, y al mismo tiempo pues pasa el aire, ¿no? Para que respire un poco, ya está. Vale, no se puede mover. Bien, tenemos esto. Desde que Giuseppe la roció de polvo de pimienta y pasó lo que pasó, nadie ha vuelto a encenderlas. Ajá. Vale, no se puede mover.
No, no y no. Luego tenemos esto. Enrique III, el doliente, burgalés, rey de Castilla y que encontraba en las iglesias algo más que cristiana piedad. Vale, ya está. No tiene nada más tampoco. Nada, nada, nada. Bueno, yo por usar, ¿sabéis? Vale, y aquí solo me queda esto. Y esto, o sea... Ah, vale, aquí hay otra puerta también. Nosotros venimos de esta, ¿no? May I come in, Father Hines? Mira, My genial. door is always open to you, Brother Yago. Es extraño esto, tío. Lo de Yago con Miguel. Reparas con la llave que Ginés lleva en la mano anoche antes de que te vendases los ojos. What the fuck. Vale, monjes. Toribio. I don't understand why you always favor Brother Toribio. You are the better pupil, no doubt, but you'll be better off if you draw little attention to yourself. On the other hand, commending Brother Toribio helps me win over those he sucks up to, the observance. What do you think of Father Ezekiel? He stands up to the observance and understands the world through reason. So brave, and yet so naive. The only reason that governs this world is that of your father, the devil. I do prefer him over that gang of lunatics, no doubt. But I must proceed with caution and not show him too much esteem. By the way, he should be showing me how that printing press of his works sometime soon. Vale, a ver. Siguiente, Remigio. Don't you think our abbot is a saint? Oh, no doubt. He has a view of the future, and would certainly embrace anything that Father Ezekiel and the like propose. But he knows that without the observance, he would lose his grip over the monastery. That's why he tries to please them. And he's not the only one. Vale. Observantes. I know you're not fond of Father Diego and the other observants. How could I be? Their insistence on returning to the rule of Saint Francis is ridiculous. Their idea of poverty makes me laugh. You need money to preserve the knowledge of books, and a full stomach to think with clarity. But you pretend to like them. I must. If not, they'd rally against me in my library. They'd find out what I'm hiding, sooner or later, and they wouldn't like it. Ya está dejando caer que esconde algo. What makes Ursus. you so attached to Ursus? His gratitude, just as yours, bonds me to you. You saved Ursus's life as well? What had he done? Oh, I don't even remember. You've forgotten? When the Inquisition wants to execute someone, they don't need an excuse. Who cares? Vale. Joder, la de cosas que hay aquí, tío, para... Madre mía de mi vida. Anoche, Giuseppe. You venga. said you would grant Giuseppe a Christian burial. Have you done so already? Ursus took care of it before the morning prayers. Don't worry about it. I'll pray for him. Don't waste your prayers. Keep them for you and for me. But send them to your father, Satan. Beg him to grant us the ability to read that book. Claro, porque aquí ya están dentro de la secta. Y esta gente adora al diablo. A Satán. Where were we last night? It's best if you don't know. Why? You Algo de la are my carne most se llamaba la prized secta, ¿no? possession. I don't want to lose you. No sé qué de la carne era. No me acuerdo. What if I had read the book? Would you have left me to die? Not in the slightest. I wanted you to see the power of the book, but you're not ready yet. ¿Y si Toribio? What if Toribio had read the book? That coward, he would never have even tried. I only took him to incriminate him. I was afraid he'd badmouth me to the observance. Now he won't dare. The book has a Y on its cover. What does it mean? I Tiene don't una Y. know, Brother Yago. My name is Miguel. Yago is only the name you gave me after helping me escape the Inquisition. Hombre, por It fin ha starts quedado with a Y. claro. Por Don't fin ha quedado jump to claro. conclusions. Por fin ha quedado claro, tío. Por fin. Joder, ya estaba yo ahí con la duda. Digo, vamos a ver, claro, porque es que el juego te está dando a entender de que somos nosotros, ¿vale? Bueno, nuestro personaje. Pero claro, dices tú, se llama Yago. Tampoco es que se parece un poquito,
pero no del todo. Cambia un poco, claro. Le han hecho el pelado este de Fray, ¿no? De monje. Pues ya está clarísimo, somos nosotros. Vale, ya está. No hay más que hablar. Vale, seguramente, pues, conforme va pasando el tiempo, lo convencerán para que haga el ritual, todo el rollo, que es lo que se ve al final del primer New York Times, el primer Yesterday, ¿vale? Que se ve ahí esa especie de ritual donde está él ahí como amordazado, ¿no? Ahí, bueno, atado ahí, pero él se niega, que no quiere hacerlo y tal, y bueno, hay que verlo. Pueden meterlo en la lista de reproducción, que tampoco es un juego cortito, que no es muy largo. Este es mucho más largo, según tengo entendido. Y nada, pues ahí entráis y lo podéis ver todo el gameplay, todo el let's play. Que creo que hice... En total creo que hice 8 capítulos de la serie. Do you know No hice más. anything about my father? Yes. He rebelled against God and turned into Satan. He stayed in the shadows for centuries, but one day he will rise. I'm talking about my human father, the Duke of Fuentenegra. You don't have a human father. I don't follow. In order to avoid further problems with the Inquisition, the Duke confessed that you weren't his son. Years before, an old man who claimed to be a messenger of the King of Naples spent a night at your father's estate. The next morning, he had disappeared, leaving behind all of his belongings. His clothes were lying on the bed, covered in blood. And among the clothes and blood, they found a happy and healthy baby. You. The Duke, who hadn't managed to conceive an heir or bastard, kept quiet and gave you his family name. And no one ever heard from that old man again. It was all the devil's doing, no doubt. An act of your true father. No me entra de nada, tío. Lo voy a pasar rápido, pero Do es que you no me know entra. anything? Yes. He rebelled against God. I'm talking about my human... You don't have a human father. I don't follow. In order to avoid further problems with the Inquisition, years before, an old man who claimed to be a messenger of the King of Emisario del Naples rey de Nápoles. spent a night at your... The next morning, he had disappeared, leaving behind all of his clothes were lying on the bed, covered. And among the clothes and blood, they found a happy and healthy baby. The Duke, who hadn't managed to conceive an heir or bastard, kept... No one ever heard from that old man again. It was all the devil's doing. O sea que supuestamente no tenemos nada que ver con el tal Fuentenegra o Duque de Fuentenegra, pero era un emisario de un rey de Nápoles, ha dicho sí, o algo así. O sea que en teoría sí que tiene sangre real, pero no es el que cree él que su padre no es. O este se lo está inventando. You have denied it countless times, but what if the Inquisition is still looking for me? The plan worked perfectly, Iago. My name is Miguel. Your name is whatever I say it is. Miguel de Fuentenegra was devoured by a diabolical pig in that dungeon 3 years ago. That's what the Inquisition believes, and I can't think of a better story. Vale, ya Sometimes I se dream ha of quedado bastante returning to claro, ¿no? Fuentenegra, and Don't be a fool. What if someone recognized you? As I've said before, I didn't give you a new life for you to throw it away in vain. Your place is here. At least until we decipher that book. Vale, o sea que nos quiere para eso. when you saved me, you were already master copyist of Santa Brigida. And Fuentenegra is more than 20 days away. How did you find out about me? One of my most grateful pupils is now a scribe of the Holy Office. He knows of my commitment to understanding ancient books, unknown languages, and lost knowledge. When the Inquisition set their sights on you, he contacted me. I left immediately and arrived just in time to save you. Vale, interesante. Pues sí. Como habéis visto aquí, en aquellas épocas, ¿no? Medievales, el tiempo, ¿no? Lo contaban por jornadas, ¿no? El tiempo que tardaban en llegar a un sitio, ¿no? Pues se tarda 20 jornadas, ¿no? Como, claro, porque tú empezabas un día a caballo y tal, acampabas, parabas, o sea, y una jornada podría ser, pues yo qué sé, lo mismo avanzabas 20 kilómetros que avanzabas 15, ¿no? Entonces, claro, lo hacían por jornadas, tío. O sea, es que tenía que estar interesante aquella época, ¿no? Porque, claro,
Ahí sí que se disfrutaba el viaje, ¿no? Si ibas parando, parabas, llegabas a un pueblo, a una posada, tal. Tenía que estar guay. La verdad es que la época medieval a mí me gusta mucho, tío, mucho. Muchísimo, tío. Me atrae mucho. I feel like I'm wasting my time here in Santa Brigida. Your gift for languages is very useful, and it will be so even more in the future. Well, I've got my own ideas for the future. Speak. Pues ideas para el futuro. Literatura, artes, bueno, vamos a hacerlo todo o elegimos. No sé, tío. Yo qué sé. You know how much I enjoy ancient mythology. Maybe I could focus on writing about it, like... The fact that I allow you to read certain books does not mean you can flaunt this knowledge. Anyone who speaks of pagan myths will automatically become a target of the Inquisition. Do you wish to go through that again? Or do you have any better ideas? Vale, I'd like to artesanía. follow in Father Ezekiel's footsteps and do something with my hands. I like the forge, to see iron come to life, like Vulcan, the blacksmith deity. Your talent lies not in your hands, but in your head. I will not let you put it to waste. Any other ideas? Evangelización. Since I understand all languages, maybe I could be a missionary and evangelize the Americas. What part of I am Satan's son have you not yet understood? Any other ideas? Listen to me. You are the devil's son. There's nothing you can do about it. Make the most of the gift he's given you. But how? His is the book that killed Giuseppe. Perhaps, when you decipher it, we won't have to hide anymore. Then why don't you let me give it a shot? I must first test it on other subjects. I can't risk losing you. Claro, es que somos la clave. Muy interesante. Pero esto ya está en plan rollaco total. Esto es lo que dijeron en los análisis que yo comenté. Porque hasta ahora lo que han sido las conversaciones no eran muy largas. Pero es que esto está haciendo un tostón de la hostia. Que sí, nos estamos enterando de cositas. Pero hay cosas que están de relleno aquí, tío. I could use a mirror to read the book's reflection, just like Perseus did to avoid turning into stone when looking at Medusa. Oh, nonsense. Mythology is nothing but myths, legends, and lies. But the power of the book is real. You've seen it. Vale. Amor paterno. If the book is my father's work, why would he kill me? Because the book is not your father. Does it have eyes? Does it know who you are? Can we be sure it will recognize you? Can we know if it has a will of its own? Bueno. Well, I'm willing to take that risk. I would protect you with my own life. If you want to risk your own, you'll have to do it over my dead body. Joder, macho. Vale, vida marital, I think I'm perdón. not cut out for the priesthood. I'd like to get married, you know, meet a woman and... And? Do you think I'm a virgin? I will give you, not one, but many women. When you reach the priesthood I have planned for you. But let time take its course. What else do you have in mind? Vaya personaje este jinete Orduña, Es un personaje. Vale, aquí no hay nada más. Vale, pues... Vale, habla directamente con él, o sea que no podemos hacer nada más. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por aquí primero? Queda esta zona y la del fondo de las escaleras aquellas que se ven. Buscas la puerta de la biblioteca secreta a lo largo y ancho del monasterio. Desgraciadamente sin éxito. Pues nada, pues para arriba. Good morning, Father Ezekiel. This The is day Ezekiel. appreciates the epithet, but doesn't deserve it. What happened? Did you know that Queen Isabella is coming tomorrow to see my printing press in action? And in just 1 hour, I must perform a trial before Brother Gines, here, in this very workshop. No. Nobody ever informs us Razophors. Well, there will be no trial. Somebody stole all my letter E types. Huh? I won't call for him. He's always so busy, he won't even remember. Maybe you just misplaced the letters. I heard about a condition called listexia that... I never make mistakes. The letter thief, in all his clumsiness, tore his habit on one of the pins of the printing press. Hostia, tío, esto ya está en plan
Rollaco total. Y esto no me está gustando. Quiero explorar, quiero investigar, quiero... Pero, hostia, tanto rollo, tío. Venga, va. You said they stole all letters except one, right? Yes. La E, ¿no? One was stuck in the mold and I haven't had the time to pull it out. Here, in case it helps you find the rest. Vale, a ver qué me da. El molde, ¿no? Pero no acaba de decir... No entendí nada. No acaba de decir que habían robado esa. Ah, pero que la ven... No sé, tío, no me ha quedado clara. Biblioteca secreta. Pese a que Ezequiel es vuestro amigo, preferís no traicionar la confianza de Fray Ginés desvelándole dónde estuvisteis anoche. Es que fuimos. Did you know that sometimes I have the strangest dreams? In fact, I dreamt that I was in a secret library within the monastery. Do you have any idea where that kind of library would be if it were real? No. Although if I had more information, we could deduce its hypothetical location. Who knows? Sometimes the Lord uses dreams to remind us of things we don't know we know. O sea que hemos ido, pero porque nos taparon los ojos. Y por eso no sabemos llegar, ¿no? Creo. El Do you ladrón. have any idea who the thief could be? I only know it's not me. The rest could all be guilty. Vale, pues... Esto no. I don't think it's him, but could it be Father Ginés? I doubt it. He supported me all along, although the printing press would put an end to his privileges as master copyist. So who knows? Vale, Giuseppe. What about Giuseppe? He's the Abbey's greatest prankster, no doubt, and he's been missing all morning. No, I'm no es el que está sure he's muerto. up to no good. Yo ya me he liado. Aunque te callas, entiendes que si fuese Giuseppe quien robó las letras, te será muy difícil encontrarlas. Exactamente. Toribio. What if Toribio did it? Could be. That radical observant disapproves of everything I do, although he is a coward. Would he Coward. dare to do Coward. something like that? Vale, Ursus. What if this is lay brother Ursus's doing? He would only do such a thing following Brother Ginés's instructions. Poor Ursus. It's as if someone had removed his free will. Vale, Toribio era el que estaba al principio con nosotros. Giuseppe el que murió. Fray Ginés es Fray Ginés, de Orduña. Vale, el Ursus ese que acaba de decir, que no sé por qué no me vuelve a salir. ¿No? El padre I Abad. suppose Father Remigio is Remigio. above all suspicion. It's not easy for our prior. Caught between those radical observants and the knowledge that progress is good for the community. If it was him, rough times await us all. Vale, claro, pero es que nos falta algún personaje. Por ejemplo, este no sabemos dónde está. What if I did it? Okay. Act like you're confessing. Father Ezekiel, I confess. I stole all your letters. Brother Iago, you're as bad at acting as you are noble in spirit. Vale, y el padre Diego. Father Diego can't stand you. Another fanatic. But his excessive observance of the rule of St. Francis has kept him far from the baths since last spring. My workshop would still reek of his nauseating stench. Cochinillo. Vale, pues... Imprenta. What Tipos. exactly are those types you say were stolen? They're small metal letters that I place in line. When pressed against the paper, they print the ink. O sea que al final lo que me ha dado a entender es que solo le han dejado la E. You could try writing without the letter E. I could write an entire book. Oh, yeah? No, no, es que Please no start. entiendo. Thank God Almighty for visitors arriving on this day at the Holy Catholic Sanctum that is Santa Brigida. Ha! You said the. Es que no lo he entendido muy bien. O sea, le han robado la E. Entonces lo que tenemos nosotros, ¿qué coño es? Bueno, no sé, tío. Da igual. How did you get Her Majesty to visit the Abbey? Ever since my friend Johannes invented it, the printing press has enchanted nobles Vaya and invento, commoners la- alike, and the Queen is no exception. La Being imprenta, aware of this fact, and after receiving approval from our abbot,
I sent her a missive stating that Santa Brigida housed the first printing press in Spain. Now I wish I'd never had the nerve. Es que, imaginaos, antiguamente, mucho antes, pasaban todos los libros a mano. O sea, se dedicaban a pasarlos a mano, tío. Y sobre todo eran gente así, eran frailes y cosas así, que se dedicaban a plasmar todas las obras, ¿no? A hacer copias de ellas, ¿no? Entonces, claro, una copia debería valer un pastón. Imaginaos hacer una copia de 600 páginas a mano. Te quieren morir. Y aquí, pues, como veis, lo hacían pues con plaquitas y las iban poniendo una a una y con tinta pues las imprimían. A la vieja usanza. Fray Ginés. Bueno, supongo que serían como placas y tú ibas poniendo las... O sea, esto aún tardarían más, porque ponerte a poner tú las plaquitas una a una ahí en lo que es el molde y tal... Hostia, eso tiene que ser pesado de cojones, ¿eh? Why do you want to test it with Father Gines? As master copyist, he must approve quality of all printed materials. But that won't happen now. The meeting is in less than an hour, and I don't have letters E. I won't call for him. He's always so busy, he won't even remember. O sea, lo que está diciendo es que son varios tipos de E. Mayúscula, minúscula, con tildes, supongo. How did you get a printing press? The inventor, my friend Johannes, sent it to me. I worked with him during my European travels years ago. He was going to send it to Segovia, but I convinced him by saying I would make the most of it, that I would show it to important people, which won't happen tomorrow if the Queen arrives and I print Isabella and Ferdinand, monarchs of Spain. Isabel y Fernando, señor. Vale, pues cuestión de fe, observancia. Do you oppose those who practice a strict observance of the rule of St. Francis? Not at all. They are the ones who oppose common sense, which is the tool our good Lord gave man to aid in his survival. Diego, Toribio, and all of those loonies want to take us back into the Dark Ages. We're in the 15th century, for crying out loud. Vale, You are a ciencia. man of science. Isn't that somehow at odds with faith? Science is the study of divine creation. How could it be at odds with faith? What is at odds with almost everything is human understanding that never manages to grasp the meaning of our good Lord or his creation. That's what science is for, to enlighten our understanding and bring us closer to God. Me estoy guiando todo el rabo, tío. En serio, de verdad. Is Father Gines closer to you or to the observance? It's hard to say. On the one hand, he helps me with my research. On the other, he praises useless fanatics like Toribio. But Father Gines is an intelligent man. I'm sure he knows what he's doing. Es que hay mucho que sobra. Es que sobran, tío. Hay muchas frases aquí que sobran. Que me refiero de que lo están haciendo muy pesado. Eso tiene que estar todo un poquito más resumido, tío. Total, para todo este rollaco, para esto. Y el enganchón. Atascada en su interior la última letra E. Vale, tiene varias. Vale, claro. Es que yo también soy gilipollas. Entiendo. Claro, imaginaos que en una placa donde metéis toda una página pueden haber 17 Es, ¿no? Entonces, claro, por eso tienen tantas, claro. Con una no podrían. Tendrían que imprimir una y hacerlo una a una. Claro. Entiendo. Vale, ahora lo he entendido. Vale, lo he entendido. Bien. Pues se puede mover. ¿Me sirve de algo moverlo? No sé, tío. Vale, ¿de qué me sirve el enganchón este? The letter thief, in all his clumsiness, tore his habit on one of the pins of the printing press. Vale, o sea, si vemos a alguien con una especie de enganchón, sabemos que es él.
Todavía no nos hemos mirado. Exacto. No me dice nada, tío. Es raro, tío. La norma de San Francisco establece que la cuerda debe portar cierto número de nudos. Su ausencia en la de un observante como Toribio evidencia otra ausencia, la de su inteligencia. ¿Tenemos que hacer algo con esto? Ya sé que no tiene sentido, gente, pero por si acaso, tío. Es que no me fío un pelo de este juego, tío, en serio. No hay nada más, ¿eh? No. Mira, cuando te acercas sale algo, para que no tengas que estar ahí mirando. Según la regla franciscana, la capucha no debe ser tan grande como para tapar la cara. Vale, si hoy tuvieses que salir al gélido exterior, agradecerías lo contrario, exacto. O sea, sí, que no vale para nada, básicamente. Bueno, por si acaso, ya sé que esos objetos no tienen nada que ver, pero no me fío un pelo. Y ya descartamos cosas. Mira la coronilla. La marca visible de tu primer grado clerical. Inicio de tu senda hacia la orden sacerdotal. Vale, pues... Bueno, es que no lo voy a probar. ¿Para qué voy a probar esto? Es una gilipollas. Vale, a ver qué tenemos en esta sala. Tenemos... Esto... 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 ¿Esto es la imprenta? A beauty, isn't she? To think that a few miserable letters are going to make her look bad in front of the Queen. Vale, podemos observarla. A metal plate, previously inked after hitting it with leather balls. Bolas de cuero, tío. Vale, ya sé que no vale, pero... Al tirar de la palanca, el bloque central baja. La hoja de papel queda aprisionada entre las letras y la tinta, produciéndose la impresión. Sí, pero ya está, no me deja hacer nada con esto. Yo probando, tío. Vale. That's where the types or letters go. Me parece que te esté mucho por la labor de imprimir, al menos hasta que recuperes sus letras. Vale. No hay que hacer nada, supuestamente. Ah, vale. Si dejo el clic derecho, conforme voy moviendo esto, se va centrando en lo que podemos interactuar. Está bien lo del ratón. Sabéis que hemos empezado la serie con el mando. Está bien hecho, sí. Don't you dare bring that down, brother Yago. When I see it, I get the urge to draw. And I've got tons of more important things to do. Madre mía, se nos ha ido el gameplay ya por completamente, gente. Se nos ha ido el gameplay, tío. ¿Y para qué me sirve a mí la bayoneta esta? Para nada. Pero sí que me sale para poner algún objeto. Podría servirte de eso para bajar fácilmente la figura, pero Ezequiel prefiere que siga ahí arriba. Ajá. O sea, que al menos que lo quitemos, que le hagamos salir. A ver qué hay aquí. El banco de trabajo de Fray Ezequiel. Dentro de las herramientas del banco escoges un formón. Vale, eso es para la madera. Exacto. Ya está, ¿no? Sí. Bien, no hay nada más, ¿no? No. Vale. Tenemos esto. Busca entre los diversos utensilios y encontramos una cuerda, ¿no? Y dices tomar prestada la larga soga. Bien. ¿Algo más? No. Vale, tenemos un montón de objetos. La ventana. El aire frío se cuela por la ventana. Raro es que Fray Ezequiel no haya pensado en solucionarlo. Vaya.
que se oye mucho el aire. Bien. Es que tenemos aquí... Vale. No es que no sé, tío. Es que no tengo ni idea. A ver. El formón se puede usar con la madera, ¿no? En realidad sirve para dar forma a la madera, pero lo más probable es que acabes usándolo para todos menos para eso. Bueno, pero vamos a ver. No. A ver, pero lo podemos mover. ¿Para qué lo podemos mover? No tengo ni idea. ¿Para qué quieres mover un formón? Para nada. Sí, ya sé que no tienen ni pies ni cabeza lo que estoy haciendo, pero aquí más cosas. Veamos. Vale, dejemos esto. ¿Qué será ese tubo? That is a periscope, invented by my friend Johannes and yours truly. Inside, there are two mirrors that, placed at 45-degree angles, allow the user to see without. Siempre me ha fascinado, tío, los Unfortunately, periscopios, tío. one of the mirrors broke several days ago, and I haven't had the time to replace it. Please, take it. And if you manage to fix it, all the better. Interesante. Siempre me han fascinado los periscopios, tío. Sí, la verdad es que siempre quise crearme uno de estos así rudimentarios. Y la verdad es que sí. Le tengo yo muchas ganas, tío, al periscopio, tío. Al final nunca he podido usar uno. Desde que veía las películas estas que tenían submarinos y veían ahí por el periscopio y tal, tío. Es una pasada, tío. Vale, no hay nada más. No hay nada más aquí dentro. No. Me va a decir que no. Tinta, pluma y apuntes de Don't frente. touch any of that. I beg you. Vale, que te calles, tío. Vale. Coño. Vale, me queda esto del fondo, ¿no? Sí. Y esto, espérate. Sí, y esto. Una excelente pulidora de metales. Voto a brillos. Esto. Vale, ¿podemos afilar esto? No. No, eso sí. ¿De qué te serviría pulir la madera? Estas muelas están pensadas para metal. Ya, sí, pero... ¿El compás? La punta del compás ya está lo suficientemente afilada. ¿La sal? ¿La sal? ¿Ha hecho algo con la sal? Ah, es que la ha quitado. Ah, no sé qué ha pasado. El periscopio, la llave... Nada. Sí, pero esto seguro que lo vamos a usar seguro. Segurísimo, ya te digo yo que sí. Bueno, vámonos. Espérate, aquí una... Esto no... Nada. Vale, hacía doble clic y salías. Eso es como los Broken Sword, sí. Molaba eso. Entonces... Nos falta una zona, ¿no? Y ahora tenemos todo esto. Vale, tenemos la campana. Y esto. También. La lámpara, tío. Joder. Me queda en blanco. Y la venda esta no la quiere coger. Ah, vale, esto tenemos que mirar. Podrías llevarle papel a Ezequiel, pero ya tiene. Lo que le han robado son letras. Piensas escribir solo con la letra, demasiado experimental, ¿no? En realidad no, ya que verías varias páginas de uno de los evangelios gnósticos de los egipcios que copiaste hace poco. Contienen nada más que esa letra, agrupada en palabras de 3 a 7 caracteres. Interesante. Vale, pero bueno, da igual, ¿no? Es una curiosidad. Vale, tenemos esto. Que necesitaríamos un espejo para poder usarlo, según ha dicho Ezequiel.
Yo creo que tendríamos que hablar otra vez con este personaje. ¿No? No. Y preguntarle algo nuevo. Porque es que aquí no tenemos otra salida, tío. También podemos hablarle de cosas que tenemos aquí. No. Te gustaría ver una soga alrededor de su cuello. Sorprendentemente, tu alma de fraile encuentra la idea harto placentera. Bueno, vamos a hablar con la que... ¿Y esto qué era? Ah, que no lo hemos visto, cierto. Vale. ¿No me dice nada de la cara? Ah, de la calva. Apenas tiene unos años más que tú será, pero el buen Dios ha decidido bendecirle con una tonsura extrema. ¿Vale? El botillo, excelencia de la gastronomía ibérica. Es una tripa de cerdo rellena de todo tipo de carne y atada con cuerda. 5 segundos después de que Giuseppe oyese hablar de él, Toribio tuvo nuevo mote. Vale. Un zurcido en un hábito prácticamente nuevo. ¿Cómo se lo rasgaría? Vale, ya sabemos quién es el ladrón. ¿No? Amigo? Ahí está el ladrón. Toribio está tratando de sabotear a Ezequiel la visita de la reina. Vale, pues ya sabemos quién es el ladrón, gente. Interesante, ¿eh? Vale. Sí, este no tiene nada más. Esto que es lo mismo. Igual es la ocasión en que Giuseppe le metió pigmento de cochinilla del que se usa para elaborar en tinte rojo. Cuando Toribio se cubrió con la capucha, sus chillos se asemejaron a la matanza de un cerdo. Vale, pues no sé si hablar con él primero. A ver. Tenemos esto, Fray You Botillo. must be thrilled now that Giuseppe is dead. No one will ever call you Botillo again. Shh! Remember, we know nothing. Calm down. I'm not going to tell anyone. But the devil can hide anywhere. Only God knows who is watching us and where from. Vale. You must be Shh. What was that, Brother Botillo? I can't hear you. You're acting just like him. I expected more. Nada, no vale para nada. Vale, vámonos. A ver que lleve el tiempo, gente. Hostia, lo vamos a dejar ya. Sí. Lo vamos a dejar justamente aquí, gente, que se nos está yendo de las manos. Hemos averiguado bastante cosita porque prácticamente ha sido todo el let's play de hoy, todo el vídeo de hoy. Ha sido hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y prácticamente tenemos todos los objetos que hemos ido recogiendo. No hemos hecho nada prácticamente. Pero ya hemos descubierto alguna cosilla, ¿no? Sabemos que este es el ladrón. O supuestamente es el ladrón. Vale, tengo que recordar lo de la campana. Hay que hacer algo con esa campana, ¿vale? Para el capítulo siguiente. Tenemos que ingeniárnosla para que este se vaya de ahí e investigar ahí en su zona. Y nada más, espero que os haya gustado. Y nada, estáis todos y todas invitados mañana a un nuevo capítulo aquí de... Iba a decir Dishonor. De Yesterday Origins aquí en el canal. Así que like y favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. Pues suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir este vídeo. Lo que os apetezca, que hagan un besazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao.